Buenas tardes a todos y muchas gracias por quedaros a esta sesión. Como decía Javi, creo que soy lo único que se interpone entre vosotros y la comida, ¿no? O sea que estoy viendo algunas caras ahí de por Dios, termina pronto que queremos comer, ¿no? Bueno, yo hoy lo que quería hablar es de OpenShift, ¿no? Estamos en un evento de Red Hat y nosotros además trabajamos con OpenShift y de OpenShift, más en concreto de OpenShift en Azure, ¿no? Y daros 3, 4 pinceladas de por qué nuestro partnership con Red Hat hace que OpenShift en Azure sea el mejor sitio, ¿no?, donde ejecutar esta plataforma. Y para comenzar y no irme mucho del tema, pues quería pues empezar hablando un poco de transformación digital, ¿no? Esa palabra que ya se ha convertido casi en una buzzword, pero que tiene mucho del por qué, y ahora intentaré ponerlo de una forma que la que todos nos quedemos con la idea de por qué OpenShift y Azure, ¿no?, pues pueden habilitarnos en esa transformación digital. Sí que me gustaría saber cuántos de los que estáis en la sala conocéis OpenShift. Vale, ya son muchos eventos, ¿no? Ya va calando la cosa. Vale, y si os preguntara a todos los que conocéis OpenShift, ¿por qué OpenShift? Seguro que saldrían pues miles de razones, ¿no? Habría gente que diría, no, pues porque es una plataforma empresarial o no, porque agilidad, etcétera. Habría muchísimas razones, ¿no? Pero sobre todo una es, y como nosotros lo vemos, es porque es un habilitador de la transformación digital, ¿no? De esa transformación digital. Al final estamos en... A mí no me gusta tanto hablar de transformación digital, sino hablar de transformación en general. Estamos en un momento y en un mundo en el que todo se está transformando. Hablamos mucho de la transformación digital, se le ha dado mucho peso a la transformación digital. Y ha habido ocasiones también en las que esa transformación digital no se ha tenido en cuenta que esa transformación digital lleva también, o lleva consigo, debe llevar asociada una transformación, vamos a llamarla una transformación cultural, ¿no? Esa transformación tan grande que estamos sufriendo en las empresas, pues necesitan también que las empresas, las personas que trabajan en esas empresas se suban al carro de esa transformación, ¿no? Entonces, hay muchas formas o hay muchos caminos de evaluar esa transformación digital. Hay empresas que lo están haciendo pues a modo Big Bang, ¿no? Han intentado realizar esa transformación de un modo abarcando muchísimas dimensiones. Pues procesos, cambios tecnológicos, etcétera. Y nosotros lo que sí que estamos viendo con nuestra experiencia es que las empresas que se fijan pues una meta a largo plazo, pero van haciendo pequeños pasitos incrementales, son las que están teniendo más éxito, ¿vale?, hacia esa transformación digital. Entonces, bueno, simplemente dejaros el mensaje de transformación digital, sí. Además, se está viendo que es un dinamizador de la innovación, de permanecer relevantes en el mercado, pero no hay una fórmula, ¿no? Esto lo sabemos, no hay una fórmula única para llegar o para acometer esa transformación digital. Al final, hay muchísimos caminos, ¿vale? Pero si os dijera, dentro de esa transformación digital, si tuvierais que realizar o fuerais los encargados en vuestra empresa de llevar a cabo esa transformación digital, ¿qué pieza elegiríais? ¿Por dónde empezaríais, no? ¿Cuál sería una pieza que tocaría todas las dimensiones que dentro de un entorno empresarial podemos tener para hablar de transformación digital? Pues yo os diría que es el software, ¿no? El software al final está en todos los planos de una empresa. Lo utilizan los usuarios de la empresa, usuarios de negocio, lo utilizan los clientes. Hacemos procesos gracias al software, hacemos operaciones gracias al software, ¿no? Entonces, es el catalizador. Realmente el software de nuestra empresa es el catalizador de esa transformación digital, ¿no? Si tuviéramos que empezar por algún sitio, mi recomendación sería vamos a empezar por el software. El software nos va a habilitar que seamos mucho más ágiles. Si somos capaces de hacer software más rápido, seremos más ágiles. Ese software, además, y la forma en la que vamos a entregar ese software, nos va a permitir que rompamos silos, ¿no? Estamos haciendo aplicaciones a lo mejor que cada vez van a tocar procesos de negocio que antes estaban separados o eran silos dentro de la organización y ahora vamos a tratar de juntarlos. Nos va a permitir también ser más eficientes. No eficiencia a nivel de infraestructura y solo en el centro de datos, como estábamos viendo que también, pero también más eficientes a nivel de las operaciones de nuestra empresa, de los procesos, de lo que tardamos hoy en emitir una factura, etcétera. Todo eso también es agilidad, ¿no? Y por último, escalar. Si tenemos aplicaciones, nos hemos encontrado, venimos de un mundo en el que se desarrollaba de una determinada manera, ¿no? Pues muy enfocado a hacer un monolito en el que todo estaba en un solo sistema, etcétera.
Y a partir de ahora eso no escalaba, ¿no? Y los retos a los que nos enfrentamos son diferentes. Hay nuevas formas y la gente hace de otra manera las aplicaciones, tenemos que escalar, lanzamos un producto, no sé, 1000 incógnitas que nos pueden aparecer dentro de una empresa en la que necesitamos en un momento determinado escalar. Entonces el software, para nosotros, lo que estamos viendo es que es la clave, ¿no? Si alguien algún día os pregunta, decirle que si hay que empezar por algún sitio, de verdad que sería Hay muchos, ¿vale? Pero el principal que toca a todas las áreas de la empresa, sin duda, es el software. Perdón. Vale. Hemos hablado de software, ¿vale? Perfecto. Y además de software, ojo, si tenemos que dinamizar o ir hacia ese viaje de la transformación digital, con software vamos a beneficiarnos de todo un ecosistema que tenemos, ¿no? Y de herramientas. Han aparecido nuevas herramientas que nos permiten, esto que decimos de agilidad con el software, etcétera, que nos permiten acelerar ese paso. Contenedores, por ejemplo, ¿no? Pues los contenedores nos van a permitir acelerar ese tipo o desarrollar de una forma diferente. Pero ya no solo contenedores, sino incorporar cosas que a lo mejor hace un par de años pues era imposible. Temas de analítica, vamos a incorporar analítica en esas aplicaciones, ¿no? Vamos a ver qué hacen nuestros usuarios, vamos a proponer, pues incluso para marketing, pues cuál es la next best offer o la next best action. O sea, hay cosas que antes ni imaginábamos que ahora ya se pueden hacer e incorporar en una aplicación. Y para ello, una aproximación de nube pública o incluso de nube híbrida, pues tiene muchísimo sentido. No tiene sentido hoy en día que vayamos a hacer una aplicación y vayamos a desarrollar nosotros, por ejemplo, un modelo que reconozca imágenes cuando lo tenemos disponible para utilizarlo como un API. Pues vamos a aprovecharnos de esas ventajas, ¿no? Entonces, estamos viendo software perfecto, es un pilar que abarca toda la compañía y para dinamizar esa transformación digital podemos beneficiarnos de un ecosistema de aplicaciones, de servicios que podemos incorporar en nuestras aplicaciones y nos falta una pieza, ¿no? Una pieza clave. Si estamos hablando de software y estamos hablando de dinamizar, etcétera, no podemos dejar de lado el desarrollador, ¿no? Al final, una de las piezas más importantes dentro de este ecosistema que estamos hablando del software es el desarrollador, las personas que van a trabajar con las herramientas que nosotros le vayamos a proveer, ¿vale? Ahí es donde elegir Microsoft y para ejecutar OpenShift en Azure tiene varios beneficios, pero entre ellos los más importantes pues son una cadena de valor para el desarrollador que no tiene ninguna otra compañía, ¿no? Al final nosotros estamos muy focalizados en los desarrolladores y les proveemos herramientas que dentro de OpenShift, o sea, para utilizar OpenShift, están totalmente integradas con nuestro portfolio de herramientas para el desarrollador, de forma que todo el desarrollo sea muchísimo más ágil, ¿vale? Hablando de Azure o de GitHub para dejar los repositorios de código o utilizar incluso aplicaciones low code o no code como Power Apps o Visual Studio Code con plugins para OpenShift, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí ya empezamos a ver, vamos a centrarnos en software que afecta a toda nuestra compañía y vamos a empezar también a darles herramientas a los desarrolladores, ¿vale? Y si tengo incluso pues procedimientos, ¿no? o aplicaciones que necesitan real-time, análisis o incluso para todos los negocios, pues empresas que se dediquen a realizar juegos o videojuegos, ¿no? Pues también está PlayFab, que no sé si lo conocíais, que es un backend para todo este tipo de aplicaciones. Hemos pasado por software, hemos pasado por contenedores, lo hemos mencionado que necesitamos una cadena o unas herramientas, ¿no? Un portfolio de herramientas que habiliten a nuestros desarrolladores a poder trabajar de la forma más rápida y volvemos otra vez a contenedores. Decimos, vale, muy bien. Pero es que los contenedores en sí, hablando de transformación digital, introducen sus propias su propia forma de trabajo, ¿no? Incluyen nuevas formas de trabajar. Tenemos que tener en cuenta otras cosas. Parcheo de imágenes, escaneado de código, operaciones de día 2, monitorización de aplicaciones cuando las desplegamos, cómo desplegar esas aplicaciones tan rápido. Y claro, esto, si lo vemos desde un punto de vista del desarrollador, bueno, pues puede parecer sencillo. Cuando en una compañía tenemos miles de contenedores ejecutándose, cientos de aplicaciones, etcétera, empieza a ser algo más complicado, ¿vale? ¿Y qué necesitamos? Bueno, pues en este caso una plataforma empresarial
donde podamos tener todo este conjunto de microservicios, etcétera, pues nos va a apoyar mucho, ¿no? Y aquí es donde Red Hat OpenShift pues aporta valor, ¿vale? Al final es una empresa, es una plataforma que nos va a dar pues las herramientas, un orquestador como Kubernetes totalmente soportado, nos va a dar herramientas tipo cloud y además va a permitir que los desarrolladores pues trabajen de la forma más rápida posible, ¿vale? Si ahora volvemos a, oye, vale, perfecto, Jorge, nos has contado OpenShift, nos has contado lo de la transformación digital, hemos hablado de esto, pero ¿qué opciones tenemos hoy en Azure? Si yo quiero ir hoy y desplegar OpenShift en Azure, ¿cómo lo haría? Bueno, pues básicamente hoy tenemos dos opciones de hacerlo en Azure. Una es, vamos a decirle, la tradicional. Vamos a coger, pues desde el Marketplace de Azure o a través de scripts de playbooks de Ansible, etcétera, vamos a desplegar nuestra infraestructura en un IaaS, ¿vale? En un servicio en máquinas virtuales dentro de Azure y lo vamos a gestionar nosotros. Nosotros nos vamos a encargar nosotros como instaladores, ¿no? O sea, vosotros en este caso vais a encargar de parchear las máquinas, aplicar los updates, monitorizarlas, la resiliencia del clúster, etcétera. ¿Vale? Si queremos evitarnos todo esto, porque hay empresas que sí que necesitan realmente tener ese control, ¿no? Pero hay otras empresas que dicen, vale, yo quiero usar OpenShift, pero quiero que me escondas toda esa complejidad que me estás contando. O sea, a mí no me aporta valor el administrar un clúster de OpenShift o gestionarlo, sino que lo que me aporta valor es utilizar OpenShift como tal, ¿vale? En ese caso, lo que tenemos es Azure Red Hat OpenShift, ¿vale? Que es el servicio, digamos, gestionado y además que ha sido creado de forma conjunta entre Microsoft y Red Hat, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que nos esconde? O sea, ¿qué complejidad es la que nos esconde Azure Red Hat OpenShift? Pues bueno, lo que veis es lo que está en azul y rojo, porque al final, como decía, es un servicio que está, bueno, la ingeniería es conjunta, ¿vale?, entre Microsoft y Red Hat, y fijaros la matriz de responsabilidades cómo cambia. Es decir, todo el soporte de la plataforma ya nos olvidamos, ya nos lo da Red Hat y Microsoft. El software y los updates de seguridad, etcétera, exactamente igual. Monitorización, etcétera. Es decir, yo solo me preocupo ya de utilizar la plataforma y de que mis desarrolladores empiecen a hacer aplicaciones, ¿vale? ¿Cuáles son algunas de las funcionalidades de las que nos podemos beneficiar si utilizamos ya el servicio gestionado de OpenShift en Azure? Bueno, pues al final es un servicio, es un first party dentro de Azure. Aplicar y crear o ampliar nodos pues es sencillo, además desde la interfaz gráfica pues bueno, es algo sencillo, escalado de nodos, integración con el Azure Active Directory es muy importante, tenemos todos nuestros usuarios dentro de nuestro Azure Active Directory, ¿vale? Y queremos que utilicen directamente, no tenemos que gestionar usuarios dentro de OpenShift, ¿no?, sino que esos usuarios que ya tenemos dados de alta en Azure Active Directory sean capaces de poder logarse en la plataforma de OpenShift. Integración con nuestra Virtual Network para utilizar pues, los servicios que ya tenemos desplegados en Azure que tengan conexión a ese OpenShift. Y además beneficiarnos dentro de nuestras aplicaciones que desarrollamos con OpenShift de todos los servicios que tenemos en Azure. Almacenamiento, servicios de analítica, etcétera, ¿vale? De forma totalmente integrada. Y uno de los aspectos más importantes cuando estamos hablando en un entorno empresarial es el del soporte unificado, ¿vale? Y esto es muy importante porque parece que nunca nos damos cuenta hasta que tenemos un problema. Y cuando tenemos un problema y empezamos a llamar a un fabricante o a otro, esto parece el teléfono escacharrado a veces, ¿no? Los que hemos estado en soporte y hemos estado viviendo de administrador de sistemas, etcétera, muchas veces lo hemos visto. No, es que el problema lo tiene tal. No, es que el problema lo tiene tal. Vale, pues esto es un cambio de paradigma bastante grande. Aquí directamente hay ingenieros de Red Hat o ingenieros de Microsoft en las oficinas de Red Hat y viceversa, ¿vale? En los que tú abres un caso de soporte a Microsoft o a Red Hat y ya nos encargamos internamente a ambas compañías de trabajar para solucionar el problema, ¿vale? Al final es un producto que se ha desarrollado de forma conjunta, con lo cual nosotros nos encargamos de que la experiencia de usuario de cara al soporte sea un único, como si estuviera llamando a un único fabricante realmente, ¿vale? Y eso es algo muy importante cuando estamos en una emergencia o cuando estamos haciendo un paso a producción de una aplicación, etcétera, pues el saber que simplemente no va a haber un ping-pong de los casos de soporte, pues es bastante interesante, ¿no? Y bueno, por último, como ya venía la comida y tampoco quitaron mucho más tiempo, he tardado 5 minutitos menos, pero os dejamos aquí los enlaces
donde podéis aprender más, ¿vale? Sí que me gustaría remarcar que desde hace unas semanas el roadmap de OpenShift en Azure es público, está en GitHub, en el repositorio de Azure. Si buscáis por Aro, ¿vale? Que es Azure Red Hat OpenShift, es totalmente público y podéis ver el roadmap de evolución del producto, ¿vale? Y bueno, cualquier duda, comentario, etcétera, que podáis tener, pues estaremos por aquí, nos podéis consultar, ¿vale? Nada, muchas gracias y...